La sala del tribunal estaba llena de un ambiente tenso y expectante. Los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas, iluminando el rostro de los presentes. En el centro, un granjero latino, de cabello oscuro y manos callosas, esperaba nerviosamente su turno para hablar. Había llegado a la ciudad con la esperanza de que su voz fuera escuchada, aunque sabía que enfrentarse a un sistema judicial no siempre era fácil, especialmente cuando se provenía de un contexto diferente. El granjero había sido acusado de un delito menor relacionado con su trabajo en la granja, y aunque sabía que tenía toda la razón en su defensa, le preocupaba cómo sería recibido por la jueza. Ella era conocida por su carácter fuerte y por ser estricta en sus decisiones. Sin embargo, lo que más le inquietaba era su forma de tratar a quienes no hablaban el español como lengua materna. Había escuchado rumores sobre su falta de paciencia con los acentos y las dificultades que algunos tenían para expresarse en un idioma que no era el suyo. La audiencia comenzó con el sonido del martillo de la jueza, quien se presentó con una voz firme y autoritaria. Miró a todos los presentes con desdén, como si estuvieran allí solo para molestarlo. Al observar al granjero, su semblante cambió ligeramente, pero no mostró compasión alguna. La jueza le dijo que se levantara y explicara su situación. El granjero se sintió intimidado, pero tomó una respiración profunda y empezó a hablar. Su acento resonó en la sala, lleno de sinceridad y emoción. Mientras él intentaba transmitir su verdad, la jueza lo interrumpió con una sonrisa burlona. «Es difícil entenderte con ese acento», dijo sin pensar, ignorando las miradas de desaprobación de otros en la sala. Esa burla instantánea cortó el aire, algunos murmullos comenzaron a escucharse entre los asistentes. El granjero se sintió herido, pero continuó hablando porque sabía que su testimonio era importante. Desearía que la jueza pudiera ver más allá de su forma de hablar y reconocer la validez de lo que tenía que decir. La tensión aumentaba mientras todos esperaban cómo reaccionaría ella a lo que vendría después. La jueza, de unos 50 años, era una figura imponente en la sala del tribunal. Con su cabello recogido y sus gafas sobre la nariz, imponía respeto a primera vista. Había dedicado su vida al derecho y había construido una carrera sólida a base de decisiones firmes y a veces controvertidas. Sin embargo, su forma de ser no siempre inspiraba confianza. Muchos la consideraban dura y fría. Su actitud era a menudo severa, y tenía una reputación por no tolerar lo que percibía como debilidades, especialmente cuando se trataba de personas que no dominaban el español. Al comenzar la audiencia, la jueza se sentó erguida en su silla, observando con desdén a los presentes. Su mirada era penetrante y casi intimidante, parecía escanear a cada persona en la sala antes de dar inicio al proceso. Cuando el granjero se levantó para hablar, ella apenas disimuló un gesto de impaciencia. Desde el principio, quedó claro que la jueza tenía poco interés en escuchar lo que él tenía que decir. Su expresión era rígida y sus palabras cortantes. Conocida por su historial de descalificaciones hacia quienes luchaban por expresarse, la jueza no dudó en hacer comentarios sarcásticos. Era habitual que interrumpiera a testigos o acusados si creía que estaban hablando demasiado lento o si su acento dificultaba la comprensión. Para ella, el tiempo era oro, y no toleraba lo que consideraba distracciones innecesarias. La audiencia avanzaba rápidamente mientras ella dictaba instrucciones claramente impacientes. «No tenemos todo el día», dijo con voz autoritaria, lo que provocó murmullos entre los asistentes. Algunos se miraron entre sí, incómodos ante la falta de respeto mostrada hacia el granjero. La tensión aumentaba no solo por el caso en sí, sino también por cómo la jueza manejaba la situación. En sus años como abogada y luego como jueza, había tenido pocas oportunidades de relacionarse con personas de diferentes orígenes culturales. Esto había moldeado su visión del mundo y contribuido a sus prejuicios. Pese a su capacidad legal impresionante, su falta de empatía se hacía evidente en cada comentario despectivo dirigido al granjero, quien intentaba con esfuerzo hacerse entender en medio del juicio. La sala contenía aliento mientras todos esperaban cómo se desarrollaría esta interacción tan delicada. Cuando el granjero finalmente se levantó para hablar, sus manos temblorosas revelaban la tensión acumulada en su interior. Al abrir la boca, un acento fuerte y marcado, reflejo de su origen, llenó la sala.
Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de sinceridad, pero también de la lucha diaria que enfrentaba al adaptarse a un mundo donde su forma de hablar era vista como una limitación. El granjero había llegado a Estados Unidos desde un pequeño pueblo en Latinoamérica, donde había aprendido a hablar español como lengua materna. Aunque había hecho esfuerzos por mejorar su inglés, el resultado era un acento que resonaba con sus raíces y su historia. Desde el primer momento, el acento del granjero llamó la atención, no solo por ser diferente, sino porque representaba las experiencias de muchos que cruzaban fronteras en busca de una vida mejor. Cada letra arrastrada y cada entonación traía consigo las memorias de su hogar y su identidad. Sin embargo, en esa sala del tribunal, donde la figura de autoridad era la jueza, el acento podía ser percibido como una debilidad. Apenas comenzó a hablar, se nota cómo la jueza fruncía el ceño. Su mirada se tornó impaciente, claramente le molestaba el ritmo con el que él formulaba sus frases. Tómese su tiempo, pero hable más claro, dijo entre dientes cuando él titubeó al expresarse. La burla estaba implícita en su tono, y sus ojos brillaron con una superioridad que hizo eco en los murmullos del público presente. Mientras él narraba su historia y explicaba las circunstancias de su acusación, su acento se hacía más pronunciado cuando hablaba con emoción sobre sus desafíos. La jueza lo interrumpió una vez más, soltando una risa sarcástica: si quiere ser entendido, debería practicar un poco más. Este comentario estalló en la sala como un trueno inesperado que dejó a algunos presentes boquiabiertos. El granjero sintió como una ola de vergüenza lo envolvía, quería demostrar que su voz tenía valor independientemente de cómo sonara. Sin embargo, la reacción inicial de la jueza no solo evidenciaba sus prejuicios sobre el acento, sino también la desconexión entre las realidades que ella veía y las vivencias del granjero frente a ella. Mientras se luchaba por hacer oír su verdad, el ambiente se tornó aún más tenso y cargado de expectativa ante lo que podría suceder a continuación. La tensión en la sala era palpable mientras el granjero continuaba explicando su situación. Sin embargo, la jueza, que parecía cada vez más impaciente, estaba a punto de mostrar su verdadero desdén. Justo cuando el granjero comenzó a narrar cómo había llegado a Estados Unidos en busca de un mejor futuro, la jueza lo interrumpió de forma abrupta. Por favor, hable más claro, dijo con desdén, dejando escapar una risa sarcástica. En ese momento, se inclinó hacia adelante, como si su actitud pudiera hacer que el granjero hablara más rápido. No tengo todo el día para esperar mientras intenta recordar sus palabras en inglés. Ante estas palabras, algunos de los asistentes se miraron entre sí, sorprendidos por la falta de respeto evidente. El granjero sintió cómo se le encogía el estómago. Intentó ignorar el comentario despectivo y continuar su relato, pero las palabras de la jueza resonaban en su mente. Cada sílaba que pronunciaba era un reflejo no solo de su historia personal, sino también del sacrificio que había hecho para mejorar su vida. A pesar de sus ansias de ser comprendido, su acento se convirtió en un obstáculo más grande por la burla de la jueza. A medida que él trataba de reponerse y seguir adelante, ella repetía sus observaciones con una sonrisa burlona que denotaba una clara falta de empatía. Si quieres ser tomado en serio aquí, deberías practicar más, musitó con un tono que dejaba claro que para ella su acento era motivo suficiente para desacreditar su testimonio. Estas palabras cortaron el aire como un cuchillo. En ese instante, la jueza no solo menospreciaba al granjero, sino también a todos aquellos que, como él, se esforzaban por hacerse oír a pesar de las barreras lingüísticas. El ambiente se volvió tenso y cargado, los murmullos entre los asistentes aumentaban a medida que percibían la injusticia del trato. Todo el poder del sistema judicial estaba representado ante ellos en forma de burla. Algunos allí dentro comenzaron a reflexionar sobre cuánto realmente importa la manera en que las palabras son pronunciadas y cuán diferente puede ser la realidad de aquellos que están dispuestos a superar desafíos por buscar un mejor futuro. Mientras tanto, el granjero se sintió aún más decidido a demostrar que su voz importaba, sin importar cómo sonara. La venta del tribunal contenía una mezcla de incomodidad y anticipación ante los próximos eventos que podrían desenfrenarse tras tales impertinencias. Las palabras de la jueza dejaron al granjero en un estado de shock momentáneo. Su rostro, que antes mostraba determinación, ahora reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor.
La burla fue un golpe directo a su autoestima, sentía como la vergüenza se apoderaba de él. Sus manos, que minutos antes estaban firmes, comenzaron a temblar visiblemente. La presión de los ojos curiosos del público lo hacía aún más consciente de su propia vulnerabilidad. Con el corazón latiendo rápidamente, trató de mantenerse firme y concentrarse en su testimonio, pero las palabras de la jueza reverberaban en su mente. En lugar de reprenderla o defenderse, sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Por qué tengo que justificarme por mi forma de hablar?, pensó mientras se esforzaba por recordar lo que había preparado. Sus labios se apretaron ligeramente en una línea delgada, casi como un intento de contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Aún así, no podía permitir que el desprecio lo venciera. Tras unos momentos de silencio incómodo, el granjero respiró profundo y levantó la vista, buscando hacer contacto visual con la jueza. Su mirada estaba llena de una mezcla de valentía y tristeza, quería que ella entendiera que su acento era parte de su identidad y no un motivo de burla. Señoría, dijo con voz firme, cada palabra que pronuncio tiene un significado. He dejado todo atrás para estar aquí. Mi historia importa, aunque mi acento no sea perfecto. A medida que hablaba, la sala se volvió más silenciosa, y el murmullo previo se desvaneció. La sinceridad en su voz era palpable, algunos asistentes comenzaron a asentir levemente, mostrando apoyo hacia su lucha. El granjero continuó, dejando que sus emociones fluyeran a través de sus palabras. A pesar de la burla y la falta de respeto, encontró la fuerza para seguir adelante, buscando conectar con quienes estaban dispuestos a escuchar. Aunque sabía que enfrentaba un obstáculo significativo, comenzó a aceptar que su acento no era una debilidad, sino un signo de su perseverancia y valentía. En ese momento, comprendió que era importante no solo para él sino para todos aquellos que habían sentido el mismo tipo de menosprecio. La sala podía estar en silencio, pero su voz resonaba en la búsqueda de respeto y reconocimiento. Fue un acto de resistencia que no solo lo empoderó a él, sino también a los demás que lo observaban con admiración. El ambiente en la sala del tribunal estaba cargado de una tensión palpable tras el comentario de la jueza. Los abogados presentes intercambiaron miradas que eran un reflejo de incomodidad y sorpresa, algunos parecían molestos por la falta de respeto, mientras que otros se preguntaban cómo podría la jueza haber mostrado tal desprecio hacia un testigo. El abogado del granjero, un hombre de mediana edad con una conducta calmada, frunció el ceño. Se sentía impotente al ver cómo su cliente era presentado de esa forma tan despectiva. Las voces en la sala comenzaron a murmurarse. Algunos miembros del público, que habían venido a observar el caso por motivos de interés o solidaridad, se mostraban inquietos. Muchos estaban allí con la esperanza de que el granjero pudiera contar su historia, esperando que su experiencia fuera validada en un contexto donde predominaran las voces más fuertes. Verlo recibir burlas y desprecios era un golpe a sus expectativas. Varias personas comenzaron a inclinarse hacia adelante en sus asientos, ansiosos por escuchar cada palabra que el granjero intentaba articular. Sus insinuaciones de apoyo eran casi palpables. Algunos susurraron, «Eso no es justo», o «¿Cómo puede ella decir eso?», mostrando indignación ante la actitud de la jueza. En particular, una mujer sentada cerca del frente no pudo evitar expresar su desacuerdo. «Él tiene derecho a ser escuchado», dijo en voz baja, aunque lo suficientemente alta como para que los que estaban cercanos la oyeran. El granjero, sintiendo este respaldo emocional, se sintió un poco más fortalecido. Así como sus manos temblaban previamente, ahora empezaba a notar cómo sus temores se desvanecían lentamente, transformándose en determinación. Los murmullos continuaban, mezclando señalamientos con expresiones de esperanza y solidaridad. La sala parecía cambiar en su percepción, pasando de una atmósfera hostil a una que comenzaba a llenarse de respeto y reconocimiento por la valentía del granjero. A medida que él pronunciaba cada palabra con más confianza, algunos integrantes del público levantaron sus teléfonos móviles para grabar. Querían documentar ese momento transformador. Las reacciones compartidas por los asistentes cimentaban un sentido de comunidad que emergía entre ellos. Aunque la jueza intentaba aferrarse a su autoridad, las palabras del granjero comenzaron a romper las barreras que rodeaban ese lugar, creando un camino hacia la empatía y la reflexión colectiva.
La tensión se tornó en apoyo y admiración, desafiando el desprecio inicial mostrado por la jueza. Cada mirada y silencio resonaban por todo el espacio, prometiendo un cambio en la narrativa del juicio que estaba por venir. Mientras el granjero hablaba con creciente confianza, la importancia de su testimonio se hacía evidente. El motivo de la audiencia no era solo un problema menor, representaba una situación crítica que afectaba su vida y la de su familia. Se había producido una controversia en torno a una disputa sobre tierras que él había estado cultivando durante años, las cuales eran la fuente de su sustento y de su identidad como agricultor. La tierra no era simplemente un recurso, era un legado que había pasado de generación en generación, un símbolo de esperanza y esfuerzo. El granjero sabía que tenía que explicar cómo lo que parecía ser un simple incidente estaba relacionado con prácticas desiguales en el reconocimiento de los derechos de propiedad. Muchos, como él, luchaban contra un sistema que a menudo ignoraba las voces más vulnerables. A medida que relataba su historia, comenzando desde su llegada al país hasta su arduo trabajo para establecerse y cuidar de sus hijos, quedó claro que no solo defendía su propio caso, también representaba a una comunidad más amplia que enfrentaba problemas similares. La jueza, aunque inicialmente despectiva, comenzó a notar el impacto que sus palabras estaban teniendo en aquellos presentes. Muchos en la sala empezaron a escuchar atentamente, reconociendo el trasfondo social y emocional detrás del caso. El granjero no solo exponía hechos, estaba compartiendo vivencias llenas de sacrificio y perseverancia. Con cada palabra, desenmascaraba la injusticia sistémica que afectaba a gente humilde. Al narrar cómo había trabajado incansablemente para mantener la granja y proporcionar un futuro mejor para sus hijos, el granjero hizo un llamado implícito a la empatía del tribunal. Este testimonio no solo era crucial para su defensa, sino que también servía para abrir un diálogo sobre cómo muchas personas se enfrentan a luchas diarias en por sus derechos y dignidad. El público se sentía cada vez más emocionalmente involucrado, algunas personas incluso comenzaron a secarse discretamente las lágrimas. La percepción de la sala cambió radicalmente mientras comprendían lo vital que era permitirle al granjero ser escuchado plenamente sin interrupciones ni burlas. Lo que había comenzado como un simple juicio por un delito menor se transformó en una exposición significativa sobre los desafíos inherentes a la vida rural y las desigualdades sistemáticas. La jueza se dio cuenta entonces de que este caso trascendía lo legal, era una cuestión humana profunda que merecía atención. Mientras ella reflexionaba sobre sus acciones pasadas hacia el granjero, un cambio sutil pero poderoso comenzaba a surgir en la atmósfera del tribunal. Las palabras del granjero estaban echando luz sobre verdades ocultas y despertando corazones adormecidos por prejuicios y falta de comprensión. Mientras el granjero continuaba compartiendo su testimonio, la jueza sintió como algo en ella comenzaba a cambiar. A medida que escuchaba cada palabra llena de pasión y dolor, sus prejuicios empezaron a desvanecerse lentamente. La fuerza de su historia resonó en su interior de manera inesperada, ella comenzó a ver más allá de su acento y de su apariencia. En sus palabras, se reflejaba la lucha por la dignidad y el reconocimiento que muchas personas enfrentan a diario. La jueza, que antes había mirado al granjero con desdén, ahora mantenía su mirada fija en él, absorbiendo la profundidad de su experiencia. Las mismas palabras que alguna vez le habían incomodado, ahora estaban destapando una realidad que siempre había elegido ignorar. Se dio cuenta de que el granjero no solo hablaba de sus tierras, estaba defendiendo un legado cultural y un sentido de comunidad que merecía respeto. Mientras él relataba cómo había trabajado sin descanso para proveer a su familia, la jueza recordó a su propia madre, quien también había luchado por hacer un hogar en un país desconocido. Esa conexión personal despertó una empatía que hasta ese momento había estado dormida dentro de ella. En un instante, comprendió que sus comentarios previos habían sido no solo despectivos, sino terriblemente injustos. A medida que el granjero llegaba al final de su relato, la jueza sintió una oleada de vergüenza por haber juzgado a alguien solo por su acento. Sin embargo, ya no podía mantener esa imagen rígida que había construido para sí misma. El cambio en su corazón se alineó con una transformación en su postura física, se acomodó en su silla, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si invitara testimonios adicionales de aquellos que estaban dispuestos a hablar. Cuando finalmente el granjero terminó, el silencio llenó la sala durante unos momentos.
La jueza se dio cuenta de que la confianza del granjero había abierto un camino hacia la comprensión y el diálogo. No estaba lista para dar una decisión inmediata, pero sabía que tanto su rol como juez como su humanidad requerían una nueva perspectiva. Con voz más relajada, la jueza se dirigió al granjero: agradezco su valentía al compartir su historia. Espero que podamos encontrar una solución justa para todos los involucrados. Esa simple declaración evocó un susurro de aprobación entre los presentes, un aprecio palpable por la nueva dinámica en la sala. El giro inesperado en la audiencia no solo transformó la percepción de la jueza, sino que también marcó el comienzo de un cambio más profundo en cómo todos los involucrados veían las luchas individuales de aquellos como el granjero, recordando así que detrás de cada caso hay vidas humanas llenas de historias que merecen ser escuchadas y respetadas. La jueza se sentó en su silla, sintiendo el peso de la culpa caer sobre sus hombros como una carga. A medida que el granjero terminaba su testimonio y el silencio envolvía la sala, reflexionó sobre sus propias palabras y acciones. ¿Cómo había llegado a mostrar tanto desprecio hacia alguien que solo luchaba por ser escuchado? La burla que había esgrimido previamente como un mecanismo de poder le parecía ahora insignificante y cruel. Recordó la mirada en los ojos del granjero cuando había pronunciado su nombre con temor y la forma en que su voz temblorosa demostraba la vulnerabilidad de quien estaba bajo examen. Esa humildad no era debilidad, sino valentía pura. En ese momento, empezó a cuestionar las creencias que había sostenido siempre acerca de aquellos con acentos diferentes al suyo. ¿Cuántas historias había ignorado simplemente porque provenían de voces que no se ajustaban a lo que consideraba normal? Mientras observaba al granjero, una ola de compasión inundó su corazón. Se dio cuenta de que había dejado que su posición de poder nublara su juicio y empatía, transformando una sala de justicia en un tribunal en el que solo importaba la eficiencia y no la humanidad. Esa revelación la llenó de remordimientos por las vidas a las que había desestimado antes. En un instinto involuntario, se llevó la mano al rostro, cubriendo parte de sus ojos mientras dejaba escapar una pequeña exhalación, intentando absorber todo lo que estaba surgiendo dentro de ella. El silencio prolongado se convirtió en un espacio para reconsiderar no solo el caso del granjero, sino también cómo ella podía hacer las cosas diferentes a partir de entonces. Sabía que no podía cambiar lo sucedido hasta aquel momento, sin embargo, podría ser decorosa al reconocer sus propios errores y pedir disculpas adecuadas si llegara el momento. Cuando finalmente miró nuevamente al granjero, quiso expresarle algo más significativo que simples palabras vacías. Sus labios se movieron lentamente mientras decía: entiendo ahora lo valioso de tu historia. Lo siento mucho por mis actitudes pasadas. Era un gesto pequeño pero genuino y asombrosamente potente. El murmullo entre los asistentes comenzó nuevamente, algunos asentían mientras escuchaban esas palabras sinceras. La jueza se sintió liberada del peso del juicio erróneo, permitiéndose ver al granjero como un ser humano completo y no simplemente como un número en un caso judicial. Ese momento marcó el inicio de una nueva era para ella, una era donde cada voz sería escuchada con respeto, un cambio importante en su papel como jueza pero también como persona. Y así como los demás percibieron su transformación, comenzaría un camino hacia un sistema legal más humanitario y comprensivo para todos los involucrados. La experiencia vivida durante la audiencia se convirtió en una lección profundamente significativa para todos los presentes en la sala. La jueza, al reconocer sus errores y abrirse a la empatía, no solo cambió su propia perspectiva, sino que también sentó las bases para un cambio más amplio en el sistema judicial. De repente, la importancia de respetar a cada individuo, sin importar su origen o forma de hablar, se volvió clara. El granjero había ilustrado que las voces de las personas marginalizadas son esenciales para comprender la complejidad de la justicia. Sus palabras resonaron más allá del caso particular, reflejando las luchas de muchos que se esforzaban por ser reconocidos y valorados en una sociedad que a menudo se cierra a la diversidad. La jueza entendió que el acento de una persona no define su inteligencia ni su valor, cada acento cuenta una historia y aporta a la riqueza cultural de un país. Mientras se excitó ante la sala, pensó en cuántas veces otros podrían haber sido silenciados o menospreciados por quienes ocupan posiciones de poder. Aquella audiencia evidenció que un simple encuentro podía tener consecuencias profundas y que, al escuchar con atención y respeto, todos tenemos mucho que aprender.
A partir de ese día, la jueza prometió practicar una mayor apertura mental. Se comprometió a escuchar con atención las historias de aquellos que cruzaban el umbral del tribunal. Sabía que detrás de cada caso había seres humanos con sueños y dificultades. Este momento era solo el comienzo, no bastaría con cambiar sus propias actitudes, también sería necesario inspirar a otros a adoptar un enfoque más humano hacia la ley. El jurado también reflexionó sobre lo sucedido, muchos compartieron sentimientos similares sobre las injusticias que habían presenciado en su propio trabajo. Las miradas que antes estaban llenas de juicio ahora estaban cargadas de comprensión. Testigos y asistentes comenzaron a intercambiar historias sobre cómo sus propios puntos de vista fueron cambiando gracias a esta experiencia colectiva. En conjunto, esa audiencia marcó un punto crucial en el camino hacia un sistema legal más justo e inclusivo. Todos los involucrados aprendieron que cuando uno escucha auténticamente y muestra compasión hacia el otro, se gesta un cambio real. Cada voz tiene derecho a ser escuchada. Esa es la base sobre la cual debería construirse cualquier sistema de justicia. Cuando se da espacio para eso, se fomenta una comunidad más solidaria y equitativa donde todos pueden prosperar y ser valorados.